Buenas tardes con todos, ya siendo la hora. En primer lugar, agradecerles a todos aquellos que están aquí presentes para participar de este nuevo webinar. Hemos buscado tratar este tema tan importante, tan relevante y tan cotidiano, como son los principales conceptos laborales que son deducibles para fines de la determinación del impuesto a la renta empresarial. En esta oportunidad me acompaña el doctor Osman Ceballos. Ambos estaremos a cargo de la exposición. Va a ser una exposición con la finalidad de hacerlo dinámico, hacerlo ligero, hacerlo claro y sobre todo conciso, ¿no? Porque lo más importante es poderles transmitir herramientas e información que será útil para ustedes. Así que gracias a todos por estar aquí con nosotros, por hacer el tiempo. Bueno, sin más vamos a empezar con la presentación. Perfecto. A ver, y bueno, esta presentación en realidad va a ser muy dinámica, ¿no? La idea, como les decimos, no es precisamente llenarlos de demasiada información, sino de información que les sea útil, ¿no? Para empezar un poco el tema, uy, ya está. Y algunos conceptos básicos que tenemos que empezar, siempre tenemos que empezar por principios esenciales. ¿Qué son principios esenciales? Son aquellos que rigen un poco o que rigen principalmente la forma como la administración tributaria se encarga de establecer o de evaluar que si eventualmente un gasto es o no deducible en materia laboral, ¿sí? Tenemos tres principios, los que generalmente se tienen que tomar en cuenta al momento de nosotros realizar ciertos gastos, ciertas deducciones, a fin que la administración tributaria pues no nos repare aquellos gastos, ¿no? El primer principio general que tenemos que tomar en cuenta es el principio de la causalidad. ¿Frente a qué principio estamos aquí? El principio de causalidad básicamente señala que todo aquel gasto que la empresa o la compañía realice, pues en realidad tiene que ser necesariamente o debe estar atado necesariamente a la actividad económica y tiene que estar vinculado directamente a la generación o potencialmente a la generación de ingresos. ¿Qué significa? Que tiene que haber este vínculo, esta unión ineludible entre aquel gasto que existe, por el concepto que sea, y la fuente generadora, ¿no? Todo aquello que esté vinculado a la generación o potencial generación de ingresos para la compañía, naturalmente dentro del rubro de la compañía, ¿no? Entonces, este primer principio es esencial, al igual que todos, pero este primer principio, como les digo, señala que si bien es cierto, existen ciertos listados de gastos en los que se incurre para la actividad económica, estos tienen que estar vinculados y sean necesarios para la actividad económica que realice la compañía. ¿Sí? Ese es el primer principio, el principio de causalidad. El segundo principio que evalúa la administración tributaria y que se tiene que tomar en cuenta para fines de la deducibilidad que recoge o que faculta el artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta es el principio de razonabilidad. ¿Sí? La razonabilidad, ¿qué implica? Que debe existir una relación, un vínculo, una correlación entre el monto que nosotros estamos buscando deducir con el monto de los ingresos reconocidos. Eso, como he señalado, tiene que ser proporcional. Por ejemplo, si yo tengo ingresos por 100.000 soles, no tiene mucho sentido que yo pretenda, por ejemplo, con mi EIRL, establecer que el salario de mi gerente general es de pues 80.000, 90.000 soles anuales, ¿no? Naturalmente, en la sumatoria de los 12 meses, ¿no? Que sean 8.000 soles mensuales, sería inclusive superior, con 7.000, inclusive al tope, ¿no? Entonces, no haría mucho sentido que una compañía busque deducir el salario de un trabajador, pero ese gasto es superior o no es proporcional con los ingresos de la compañía, porque la compañía seguiría en pérdida. Entonces, en diferentes resoluciones del Tribunal Fiscal se ha señalado que este criterio de razonabilidad exige, pues, que verdaderamente tenga que haber un vínculo, una correlación. Si yo gano 100, pues mis gastos tienen
que probablemente estar dentro del margen que me permite generar utilidad, ¿no? Que haya un margen para generar utilidad, porque ninguna compañía trabaja simplemente por el gusto de trabajar. Simplemente que toda empresa, toda actividad empresarial o actividad económica que se desarrolla, lo que se busca es la generación de una utilidad, de un beneficio a favor de los accionistas, de los titulares, de los empleados, por favor, también de los empleadores y de los empleados, por supuesto. Sí, ese es el segundo principio general. El tercer principio general que tenemos que tomar en cuenta es el principio de la generalidad. ¿Y a qué se debe? Este principio lo que señala es que en tanto un grupo de trabajadores estén en las mismas condiciones y cumplan los mismos parámetros, pues naturalmente esos gastos van a poder ser. Sí, es decir, que si se le aplica a uno, ¿de qué forma o cómo está eh, diseñado este principio? Con la finalidad también de evitar que exista una posible preferencia o individualización de los premios o recompensas o favores a favor de cierto trabajador en específico, ¿no? Es decir, todo gasto será deducible en temas laborales en general. Todo gasto será deducible siempre y cuando también esté vinculado a un grupo de trabajadores que estén en las mismas condiciones y que cumplan los mismos parámetros, ¿no? Esto también tomando en cuenta el criterio que tiene la legislación laboral con la finalidad de siempre tratar igual a los iguales y sobre todo proteger y cautelar los derechos de todos los trabajadores por igual. Es decir, si hay un beneficio para unos, pues tiene que haber también para todos. El mismo caso aplica para la generalidad y la deducibilidad de los gastos para la determinación del impuesto a la renta empresarial, ¿no? Esto, como les digo, son los principios generales que siempre se tienen que tomar en cuenta cuando busquemos presentar o que pretendamos realizar la deducción de gastos para fines de la determinación del impuesto a la renta empresarial. Causalidad, razonabilidad y generalidad. Ahora los dejo con Osman. Osman, no sé si creo que mejor proyectas también tú y ahí regresamos conmigo. Ok, ok. Perfecto, nada, buenas tardes con todos. Muchas gracias por participar en este webinar, en esta iniciativa. La idea, como decía Andrés, es un poco ayudarles a entender un poco los gastos de naturaleza laboral que son deducibles para determinar el impuesto a la renta empresarial, ¿no? Y un poco la idea de esta exposición es pues que puedan hacernos preguntas, de repente ahí con las herramientas del sub levantan la mano, estamos atentos a responder las dudas, ¿no? Y tú también, Andrés, si tienes algún comentario adicional a lo que digo, me avisas. Solamente para agregar sobre los principios generales, estos están regulados pues en la ley de impuesto de renta en el artículo 37 en la parte final, ¿no? En los incisos del A hasta el A' están los enumerados y luego hay un párrafo que nos habla de que para los gastos laborales tiene que aplicarse los principios de razonabilidad, causalidad y generalidad, ¿no? Hay unas excepciones que les vamos a ver ahora mismo, ¿no? Y entonces, un poco la idea de la exposición, de la parte que les voy a comentar yo es un poco comentarles los principales conceptos deducibles y un poco su tratamiento tributario y qué reglas tendrían que tener en cuenta para que los apliquen en sus organizaciones, ¿no? El primero es los gastos destinados al personal de servicios de salud, o sea, gastos vinculados tanto a las primas de salud como gastos de emergencia, hospitalizaciones, medicinas, etcétera, etcétera. Estos, según la ley de impuesto a la renta, son deducibles del impuesto a la renta. Y también la ley del reglamento te dice que no son renta de quinta categoría. Entonces, si tampoco son renta de quinta categoría, pues tampoco van a estar afectos a las cargas sociales, ni gratificaciones, de vacaciones. Entonces, a veces es una oportunidad para hacer un incremento remunerativo a los trabajadores, un beneficio, pero sin que esté afecto a otras cargas sociales, ¿no? Eh, y sobre todo en este principio, lo hemos visto algunas veces que se tiene que cumplir el principio de generalidad, ¿no? No podrían beneficiar solamente a uno o dos trabajadores. Siempre se tiene que beneficiar, y eso hay que tenerlo en cuenta, a un grupo de trabajadores. Puede ser la plana gerencial o la plana de mandos medios, o los tres o cuatro gerentes, o de repente por rangos, ¿no? Y como recomendación, siempre que esta designación de a qué trabajadores les va a caer este beneficio, esto siempre hay que tenerlo en una acta de gestión de directorio o acta de junta de accionistas o algún tipo de disposición interna, ¿no? Porque
Una vez que viene SUNAT con la fiscalización, nos va a preguntar cómo se decidió eso y cuáles fueron los criterios que se utilizaron para decidir a qué trabajadores eh, se, se decidió dar ese beneficio, porque nos va a preguntar por la generalidad, ¿no? Va a tratar de averiguar cómo se cumplió este principio, este criterio de la generalidad en la aplicación de los gastos de salud a los trabajadores. El otro gasto es los gastos recreativos, que también están mencionados en la ley del impuesto a la renta, y lo que dice básicamente es que eh, los gastos recreativos son deducibles en la parte que no excedan el 0.5% de los ingresos netos del mismo ejercicio, con un límite de 40 unidades impositivas tributarias, 40 UITs. Para el 2022 serían un límite de 184.000 soles y para el 2023 un límite de 198.000 soles, ¿no? Eh, eh, Acá también es importante señalar que en diversa jurisprudencia del Tribunal Fiscal también hay como que dos criterios recurrentes, ¿no? Uno de ellos dice que este, los locadores que prestan servicios bajo un contrato civil a la empresa también pueden ser sujetos de este tipo de beneficio, ¿no? De ese tipo de agasajo, de gastos recreativos, Día del Padre, Día de la Madre, la fiesta navideña, el Día del Niño, el aniversario de la empresa, lo que fuera, ¿no? Entonces, también se puede invitar a los locadores y obviamente no hay problema, ¿no? Y también este es un criterio del Tribunal Fiscal que me parece bastante correcto, también que hay que acreditar que la fiesta o la reunión, el agasajo, el gasto recreativo se llevó a cabo en tal fecha, en tal hora, en tal local. No bastaría solamente con indicar que hubo un gasto, no siempre hay que tratar de acreditarlo. Por ejemplo, hay que mostrar las invitaciones a los trabajadores. He visto inclusive que hay hasta fotos, se exhiben fotos de la fiesta en una fiscalización, un poco para acreditar que sí hubo una reunión, que sí hubo un agasajo, ¿no? Eso siempre SUNAT lo tiene en cuenta. Eh, el otro es gastos de capacitación educativos y culturales, ¿no? Sobre este gasto, esta es justamente la excepción al criterio de generalidad que les comentaba al inicio. En la segunda disposición final y complementaria del decreto legislativo 1120, creo que salió en el 2018 más o menos, se dice expresamente que el criterio de generalidad no es aplicable a este tipo de gastos, ¿no? Entonces, con eso, de alguna manera, nos dan cabida a que se pueda sustentar o beneficiar a un trabajador o a dos trabajadores o a tres trabajadores con algún tipo de capacitación, ¿no? Que sea beneficiosa para la empresa, ¿no? Eso siempre hay que tenerlo en cuenta, que tiene que ser una capacitación que esté vinculada pues al giro del negocio de la empresa, ¿no? Puede ser una capacitación de marketing, puede ser una capacitación de recursos humanos, una capacitación financiera, etcétera, etcétera, ¿no? Y también antes no se podía, pero ahora sí se puede, también puede ser capacitaciones en las cuales el trabajador obtenga un grado, ¿no? Pagarle la carrera al trabajador, pagarle una maestría, pagarle un doctorado, pagarle un diplomado, etcétera, y cualquier tipo de gasto que le otorgue un grado al trabajador. Entonces esto también va a ser deducible del impuesto a la renta y como les decía, es importante que tengan en cuenta que no está afecto a este principio de generalidad, ¿no? Entonces, como les digo, pueden seleccionar unos trabajadores, de repente los que tienen más empeño, los que tienen más ansias de aprender, entonces por ahí los pueden beneficiar, ¿no? Eh, Otros conceptos deducibles, por ejemplo, las obligaciones asumidas por convenio colectivo, ¿no? Esta es una pregunta que nos han hecho algunas veces. Por ejemplo, el sindicato de trabajadores pues negocia y se acuerda que van a entregar determinadas sumas de dinero, determinados víveres, determinados más alimentos, etcétera, etcétera, o pasajes, movilidades, o algunas veces vivienda a los trabajadores, a sus cónyuges, o inclusive colegio a los hijos de los trabajadores, etcétera. Y acá siempre nos dicen, oye, ¿eso es deducible o no deducible, no? Y la respuesta es que sí va a ser deducible siempre que sea condición de trabajo, es decir, que esté vinculado a la actividad laboral de la empresa y que sea estrictamente necesario para que los trabajadores
desarrollen su labor, ¿no? Por ejemplo, si es que la planta está lejos, pues la movilidad, si es que tiene que ir de viaje, los viáticos, si es que tiene que representar a la empresa, los gastos de representación, si es que la empresa dispone que hay uniforme, pues el vestuario va a ser condición de trabajo, ¿no? Entonces, va a depender bastante de si es condición de trabajo o no es condición de trabajo, ¿no? En algunas oportunidades, por ejemplo, hemos visto que los sindicatos negocian que se entregue, por ejemplo, juguetes en el Día del Niño, ¿no? Eh, ¿Eso podría ser condición de trabajo? Yo creo que no. Y la pregunta es, ya, si no es condición de trabajo, ¿va a ser reducible o no va a ser reducible, ¿no? Y ahí es, o sea, si es que lo pasas como condición de trabajo y lo mandas al gasto así nomás, pues no va a ser reducible. Y ahí lo que tendría que hacer la empresa es considerarlo como una renta de quinta categoría para el trabajador, ese beneficio adicional que se le da, por ejemplo, los juguetes o un viaje, etcétera, y a partir de ahí de considerarlo como una mayor renta de quinta categoría para el trabajador, ahí sí ya lo pueden deducir como una red, como un gasto laboral, ¿no? Un gasto causal y laboral, ¿no? Pero obviamente, pues al incorporarlo a la renta de quinta categoría, este, eh, se van a generar mayores contribuciones sociales, más gastos de vacaciones, planilla, etcétera, ¿no? Si tienes un comentario, Andrés, Sí, dale, dale. sí, Osman, perdón que te corte, justo antes de seguir avanzando quizás con los conceptos deducibles, nos preguntan a través del chat, nos están consultando si el gasto por algún almuerzo de la empresa, donde va un personal que sea un locador de servicios, o sea, es decir, con recibo por honorarios, es deducible tributariamente, ¿no? ¿Qué diríamos al respecto? Ah, ya, o sea, no es una persona que tiene un vínculo laboral con la empresa, sino tiene un vínculo de locación de servicios. Sí. Yo creo que no va a ser reducible porque eso calificaría como un gasto de representación y hasta donde recuerdo los gastos de representación están limitados para los trabajadores, ¿no? Para el gerente, etcétera, que hace una Cor- labor cor- de representación. Correcto, yo creo que aquí es bien importante señalar el tema de que eh, es importante que si participa un locador, podría ser quizás para un tema de un almuerzo el día del trabajo, o sea, un agasajo generalizado. Nuevamente tenemos que regresar a este principio de generalidad, ¿no? Si se aplica para todos, pues ya no deja de entrar, ya no entra en este concepto de un gasto de representación y por lo tanto no sería reparable. Naturalmente, SUNAT tiene el criterio mayoritario de reparar esos gastos porque no le parece usual de que a un locador se le reconozca. Pero ha habido una resolución del Tribunal Fiscal en la que estableció que, por ejemplo, se debía aceptar este gasto por un agasajo del día del trabajo para todo el personal, ¿no? Se cumplió con el principio de causalidad, se cumplió con el principio y se tenía que cumplir con el principio de generalidad, ¿no? Y como les digo, si bien es cierto el criterio mayoritario es que se va a reparar ese gasto al momento de sustentar o defender ante una eventual fiscalización de SUNAT, pues se puede presentar evidentemente que se trata de un agasajo por el día del trabajo o quizás el día de la empresa, pero nuevamente son actividades que aplican para todos, no solamente para uno, no es que cualquier almuerzo en el que participe un locador yo lo puedo deducir, porque simplemente pasa a ser un gasto de representación y los gastos de representación están directamente vinculados a los trabajadores, ¿no? Eso queríamos contestar. No sé si eso aclara, si no, nos ponen una repregunta, con todo gusto la revisamos. Exacto, ¿no? Exacto. Como dices, Andrés, son dos casos distintos. Uno es gastos de representación que tienen sus propios límites y otros son los gastos recreativos. Los gastos recreativos sí está permitido que también participen locadores, pero para los gastos de representación entiendo que no. Está bien, el otro gasto deducible que me imagino muchos lo han visto hace pocas semanas es la entrega a los trabajadores de víveres, pavos, panetones, etcétera, etcétera, con ocasiones de Navidad, del Día de la Madre, un regalo, este, no sé, lo que fuera que se le da a los trabajadores con el fin de agasajarlos, con el fin de, 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 de- de promover su desempeño por fiestas navideñas o del padre y de la madre, ¿no? Y también a los practicantes y también se les entrega a algunos locadores, también, ojo, ¿no? En este caso, lo que tienen que tener en cuenta es lo siguiente, ¿no?
Sí va a ser deducible, pero para los trabajadores, ojo, va a representar una mayor remuneración de quinta categoría, ¿no? Entonces, tienen que incorporarlo a su planilla, este gasto, este monto, este valor entregado a los trabajadores de víveres, pavo, panetones, etcétera, y, y a partir de ahí ya lo pueden deducir, ¿no? Y también es importante señalar que, que esto también puede aplicar a practicantes, ojo, ¿no? Y también sobre el IGB tienen que emitir una boleta y pagar el IGB por esta entrega de víveres, pavos y panetones, porque esto califica como un retiro de bienes grabado, ¿no? O sea, la empresa compra los bienes y los entrega gratuitamente a sus trabajadores. Para que se pueda tomar el crédito fiscal de la compra que hizo, pues tiene que emitir la boleta por el retiro de bienes, ¿no? Esto lo hemos visto que en algunos casos no lo hacen y luego viene una fiscalización, pues y les repara el crédito fiscal y les hace, y se empiezan a enredar las fiscalizaciones, ¿no? Creo que hay una pregunta adicional de... Sí, 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 Osman, justo nos está consultando Carolina Zaire, que vinculado al cierre de la anterior pregunta era el ejemplo que pusimos. Ella nos consultaba si es que desde el punto de vista laboral podría desnaturalizar el contrato por locación, el hecho de que participe quizás en un almuerzo se pretenda utilizar ese gasto como deducible para fines del impuesto a la renta. Claro, ¿no? O sea, sin entrar mucho al detalle laboral, yo creo que un locador es un locador que tiene una relación civil con el empleado, con la empresa, ¿no? Entonces, si por ahí empresa empieza a participar en reuniones, si por ahí en reuniones tanto de agasajos como en reuniones de almuerzos, etcétera, sí podría ser alguna señal de que su vínculo va más allá de lo civil, ¿no? Entonces tal vez se está comportando más como un trabajador y a partir de ahí podríamos pensar en que se podría desnaturalizar el contrato de locación y pasar a ser un contrato laboral. Pero acuérdense que esto tiene que pasar pues por el tamiz de un juzgado, ¿no? No es automática la desnaturalización, ¿no? Tiene que pasar un proceso, el juez evaluará las pruebas, el trabajador mostrará, el locador mostrará sus pruebas y la empresa tendrá la oportunidad de defenderse de que no hubo una desnaturalización. Entonces, la respuesta no podría ser definitiva, ¿no? Siempre habrán varios aspectos u otros aspectos que evaluar para ver si es que hubo o no hubo una desnaturalización del contrato de locación. Sí, también algunos elementos, un punto importantísimo para evaluar, para pasar por este filtro, tenemos que recordar que hay dos elementos fundamentales dentro de lo que es la existencia de un vínculo laboral, ¿no? El vínculo laboral exige, número uno, una remuneración, que vamos a decir, por ser locador, ok, se le entrega una contraprestación por un servicio, pero la otra es la subordinación, ¿no? La subordinación es fundamental para establecer que existe una verdadera desnaturalización y el principio y se toman en consideración el principio de primacía de la realidad. Entonces, se tienen que sumar todos estos elementos al momento de ponderar y decir, ok, quizás el hecho que participe en este almuerzo de la compañía podría verse como un riesgo, como que está involucrado en la compañía más allá de ser locador. Pero esa es una visión muy reduccionista y en el derecho laboral, como les digo, se tiene que tomar en cuenta también el tema del principio de la primacía de la realidad, es decir, si hay correos o hay comunicaciones en las cuales se evidencia que hay una persona que está en jerarquía superior a este locador de servicios, si le da órdenes, le indica que tiene que ir a tal hora, que tiene que cumplir una jornada de trabajo, eso son elementos que aunados, por ejemplo, el hecho de que participe en un almuerzo de la compañía, sumarían para que pueda ser considerado una potencial desnaturalización del contrato de trabajo. Y como lo dice muy bien Osman, eso naturalmente está sujeto a la evaluación de un juzgado de naturaleza laboral que determinará si existe una desnaturalización. Pero per se, el almuerzo solo, yo me inclino quizás a decir que solo sería un elemento más a un cúmulo de muchos otros que podrían, o muchos otros elementos que podrían sumarse para acreditar esta desnaturalización, ¿no? Eh, entonces, eso es un poco el criterio, ¿no? No es que per se que participe en un almuerzo va a determinar que se desnaturalice. Yo creo que tendrían que haber muchas otras cosas, como les dije, que cumple una jornada de trabajo, un horario específico, que hay una subordinación específica, lo que realmente y verdaderamente haría que se desnaturalice el contrato, ¿no? Está bien, es perfecto. Gracias por la intervención. Eh, Creo que hay otra pregunta.
Frank Villanueva nos pregunta que para el caso puntual de un almuerzo por el Día del Trabajador y el almuerzo por Navidad, en el cual asiste casi todos los trabajadores, porque algunos se continúan laborando, ¿podría ser deducible por el principio de generalidad? Sí, la respuesta es claramente afirmativa, ¿no? Justamente de eso se trata el concepto de gastos recreativos, ¿no? Que los trabajadores, bueno, pueden gozar de un gasto recreativo con los límites que indica la norma, y obviamente tiene que ser una fiesta a la que se invitó de manera general a todos, ¿no? Ojo que el principio de generalidad no es a todos los trabajadores, sino que se entiende a todos los trabajadores que tienen cierto rango o cierto escalafón, o a la generalidad de todos, de repente solo obreros, de repente solo plana administrativa, de repente solo era el área contable y administrativa. Entonces, esa es la distinción que hay que hacer, ¿no? Generalidad no es a todos, generalidad es a todos los trabajadores que reúnen ciertas características, ¿no? Y también incluido el prestador de servicios, ¿no? Que también puede ser partícipe de este agasajo, ¿no? Y eso es así porque en la norma te dice que los gastos recreativos del personal, te dice, ¿no? No dice trabajadores, dice personal. Entonces, por ahí que se abrió un poco la ventana, y por eso los locadores también pueden gozar de este beneficio, de este agasajo, ¿no? De la empresa, ¿no? Está bien, perfecto. Sí, sigan con sus preguntas, encantado de responderles, ¿no? Y bien, luego quería comentarles un tema súper importante que también nos preguntan con continuidad, ¿no? Que es, ¿qué pasa con las sumas pagadas a los trabajadores cuando se desvinculan de la empresa? Ya sea la indemnización, ya sea la suma graciosa, ya sea el incentivo para la renuncia, y también hay otro incentivo que es para la constitución de una empresa, para que el trabajador constituya su empresa. Entonces, como sabemos, el trabajador puede desvincularse de diversa manera, y aparte del tema laboral, que estará pues sujeto a revisión, asesoría, ¿no? Para ver cuál es la mejor forma, la menos gravosa para que el trabajador se desvincule. También hay que analizar el tema tributario, ¿no? Y a partir de ahí hay que ver si es deducible, uno, y también si es que va a estar afecto a renta de quinta categoría o no va a estar afecto a renta de quinta categoría, porque si que se le entrega toda la suma al trabajador y no se le retiene, sabemos que la empresa va a ser responsable de esa retención, y nos va a llegar la escala inductiva de SUNAT a fin de año, como está llegando a varias empresas. Seguramente también les ha llegado a algunas de ustedes, para aclarar las retenciones a los trabajadores que se hicieron durante todo el año, ¿no? Entonces hay que tener claro cuáles son los motivos o las formas por las cuales puede desvincularse un trabajador, y a partir de ahí analizar los efectos tributarios. No queremos entrar mucho al campo laboral acá porque no es de nuestra especialidad, y seguramente nos pasaríamos más de 2 horas hablando de ese tema, ¿no? Bien, entonces, primero hay que pensar eh, en las indemnizaciones al trabajador por despido arbitrario, ¿no? Habían posiciones en las que sí, posiciones en las que no. Una decía en algunas fiscalizaciones que sí era deducible, y en otras decía que no era deducible porque no estaba vinculado a la generación de renta de empresa, o sea, no cumplía con el principio de causalidad, ¿no? Eso decía SUNAT en muchas fiscalizaciones que hemos pasado, pero felizmente salió un informe en el 2020, es el informe 062-2020 de SUNAT, y ahí precisan, luego de un análisis, precisan que este monto que se le entrega al trabajador como indemnización por un despido arbitrario sí es deducible para efectos del impuesto a la renta, y además, ya la ley lo decía, esta indemnización pagada al trabajador no va a estar afecto a renta de quinta categoría, ¿no? Entonces, eh, se le puede pagar al trabajador la indemnización, lo deduces como gasto y no lo afectas a renta de quinta, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta que de acuerdo a la legislación laboral hay un límite a estas indemnizaciones, ¿no? El exceso que se le entrega al trabajador por este límite, el exceso del límite, eh, lo que va más allá del límite sí va a estar afecto a renta de quinta categoría, ¿no? Entonces hay que tener bien marcado cuál es el límite
para poder deducirlo, para poder no afectar a renta de quinta solamente ese monto. Otro monto que se le puede dar al trabajador con motivo de su desvinculación, y que lo hemos visto algunas veces, es la suma graciosa o también el incentivo por renuncia a la empresa con motivo del cese, ¿no? Muchas veces el trabajador se quiere ir, pero como que no quieren terminar la relación de una manera áspera con la empresa, entonces a veces le dan una suma graciosa o le dicen, oye, le invitan a renunciar y le dan un monto X para que pueda salir de la empresa, ¿no? En estos casos, SUNAT algunas veces lo repara y algunas veces no lo repara. Y la razón principal por la cual SUNAT repara este tipo de conceptos es porque no se cumple con el criterio de generalidad, ¿no? Por ejemplo, lo he visto alguna vez que SUNAT en la fiscalización revisa que hay un trabajador que salió de la empresa y se le entregó una suma graciosa y ustedes lo deducen, pero el año pasado, hace 6 meses, hubo otro trabajador que también renunció o se fue y no le dieron nada, no le dieron una suma graciosa. Entonces una dice, oye, acá no se ha cumplido con el principio de generalidad, o sea, le das a uno y no le das a otro. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? Entonces a partir de ello repara este gasto, ¿no? Pero también, como les decía, hay muchos casos en los cuales a todos los trabajadores, por política de la empresa, se les otorga una suma graciosa, un incentivo para renuncia, y si se da a todos los trabajadores, pues no hay problema, ¿no? Ahí se cumple el principio de generalidad y a partir de ello ya no va a ser reparado por SUNAT, ¿no? Sobre este punto es importante que tanto la suma graciosa como por el incentivo para la renuncia sí están afectos a renta de quinta categoría, ¿no? Entonces, a diferencia de la indemnización que vimos hace un ratito, entonces sí tienen que hacer la retención al trabajador por este concepto que se le da, ¿no? Y eso a veces el trabajador no lo entiende porque pensó que iba a recibir una suma neta, pero al final era el bruto menos la retención y le va a salir menos, y por eso esto es un factor que hay que tenerlo en cuenta en la negociación con el trabajador cuando está de salida, ¿no? Es súper importante que lo tengan en cuenta. Y el otro tema, por el otro monto que se le puede dar al trabajador como un incentivo para que se desvincule de la empresa, es un incentivo para la constitución de una empresa del trabajador, ¿no? De acuerdo a la legislación del impuesto a la renta, el impuesto a la renta, este concepto no va a estar afecto a renta de quinta categoría del trabajador, entonces se le puede dar el monto con los límites que exige la legislación laboral, ojo, ¿ah? Y a partir de ahí, pues, no lo afectan a renta de quinta, ¿no? Y también va a ser reducible para efectos del impuesto a la renta, porque si bien antes tampoco era tan claro, y hay jurisprudencia del Tribunal Fiscal que dice que sí es deducible, ¿no? Pero también tienen que tener en cuenta, y también lo hemos visto en algunas ocasiones, que no basta solamente con que el trabajador diga, bueno, pues me voy, constituyo mi empresa y ya está. Sino hay que acreditar que esa empresa llegó a existir, si no el SUNAT te va a reparar todo el gasto. Entonces, el trabajador el ex trabajador tendría que entregar la constitución de la sociedad, el testimonio, de repente una copia de registros públicos, la ficha RUC de la otra empresa, que tenga un rubro parecido al que hacía el trabajador en la empresa, ¿no? Entonces, si es que no reúnen estos elementos o no tienen cómo probar que efectivamente se constituyó una empresa, pues una va a repararles el gasto, ¿no? Porque va a ser va a ser muy etéreo que el trabajador diga simplemente, me voy para constituir una empresa y ya está, y nunca la debe constituir, ¿no? Entonces siempre hay que acreditar a SUNAT lo que uno afirma, ¿no? Creo que, creo que Sí, hay un par de preguntas. hay un par de preguntas, Osman. A ver, la primera, justo rápida, del tema que estás hablando ahora, consulta Adriana Aguirre si indemnización y suma graciosa no es lo mismo. Y aquí sí me gustaría hacer la diferencia en el Dale, dale. sentido de que la suma graciosa simplemente es una suma de dinero que entregas al trabajador al cesar, es como a título de gracia, es una liberalidad. Pero la diferencia es que sí está afecta al impuesto de quinta de renta, perdón, al impuesto a la renta de quinta categoría. La suma graciosa sí. En el tema y no hay tope. En cambio de la indemnización por despido está el tope de los 12 remuneraciones, porque es equivalente a 1.5 sueldos por cada año de servicio, ¿no? Y eso es al extinguir. ¿Y cuál es la diferencia? Que para fines del impuesto a la renta no paga impuesto a la renta esta suma.
esta suma por indemnización. Entonces creo que esa diferencia es importantísima para tomarla en cuenta para fines de lo que es impuesto a la renta, ¿no? En el caso de suma graciosa sí está afecta al impuesto a la renta, en el caso de la indemnización por despido no está afecta al impuesto a la renta, ¿sí? Exacto, ¿no? Y tal vez un poquito aventurándome al área laboral, le podría decir que la indemnización se da por una falta, por un despido injustificado. Entonces, la empresa, digamos que ve que el trabajador pues no hizo bien su labor, etcétera, entonces lo despide sin realizar el camino correcto, la ruta correcta, y el trabajador pues hace un juicio laboral y luego la empresa tiene que pagarle la indemnización, ¿no? Laboral con el juez. Entonces, ahí hay una, ahí es distinto. En cambio, la suma graciosa, como dice Andrés, se da a título de gracia. O sea, es una gratuidad que entrega la empresa, ¿no? Sin esperar nada a cambio, más que su desvinculación de la empresa. Entonces, desde el punto de vista laboral también tiene una naturaleza distinta, ¿no? Uno es una indemnización y el otro que se da por una falta, por algo, el otro es una suma que se le da eh, a título de gracia al trabajador. Por eso se llama suma graciosa, ¿no? Porque se da a título de gracia. Perfecto. Y ¿Quieres agregar l- algo más o pasamos a la siguiente pregunta? la otra pregunta. Sí, nos consultan que por ejemplo, una entrega de premios, por ejemplo, un sorteo que hace una empresa, como un incentivo a los trabajadores, una televisión. Ese gasto es deducible para la compañía y para el trabajador que se lo gana, pues es renta de quinta categoría. Esta pregunta es muy buena y creo que tendría que haberlo mencionado cuando hablé del pavo, del panetón que se le da al trabajador, ¿no? Sí, tiene la misma naturaleza, ¿no? Y en este caso inclusive podríamos decir, bueno, tal vez que no cumple con el criterio de generalidad, ¿no? Pues se entrega solo a un trabajador a pesar de que haya sido un sorteo, ¿no? Sí va a ser deducible siempre que lo incorporen como renta de quinta categoría y también que para efectos del IGB tienen que emitir la boleta y darle el tratamiento de un retiro de bienes, ¿no? O sea, como dice María del Carmen, si es que la empresa compra el televisor, adquiere un crédito fiscal, luego para utilizar ese crédito fiscal tienes que emitir la boleta indicando que es valor gratuito por sorteo, cuando le entregas al trabajador, y ya está, ¿no? Y ya está, así te puedes tomar el crédito fiscal, ¿no? Y es súper importante también que haya constancia de la entrega de este premio, como constancia de la entrega de los panetones, del pavo, etcétera, también, porque muchas veces no hay constancia, o sea, a veces la hojita donde firmaron todos los trabajadores se perdió, etcétera, entonces uno dice, oye, y los panetones, los pavos, los champanes, ¿a dónde fueron, no? Si no hay constancia de entrega a los trabajadores, pues no es un gasto que esté acreditado de manera fehaciente, ¿no? Entonces lo va a reparar, entonces hay que tener cuidado hay que tener mucho cuidado, mucha precisión al momento de recabar los documentos necesarios para acreditar que un gasto es fehaciente, ¿no? Eso. A ver, ¿cuál era el otro gasto que les quería comentar? Allá, este de acá. La indemnización al trabajador por no haber disfrutado del descanso vacacional. Este es un caso que también se ha visto en algunas oportunidades. Y bueno, ¿qué pasa? Pues el empleador o el trabajador no sale de vacaciones un año, 2 años, 3 años y se le tiene que pagar la triple vacacional. Y uno es por su trabajo, otro es una indemnización y otro es por el trabajo adicional que hizo, perdón, por las vacaciones. Entonces, la indemnización que se le da al trabajador, que sería un sueldo en este caso, es deducible, está afecto a renta quinta. Y eso pasa bastante, porque muchos trabajadores pues prefieren seguir trabajando para tener un ingreso adicional y a veces la empresa no sabe darle el tratamiento tributario adecuado, ¿no? Y aquí también hay un informe que deja claro la posición de SUNAT, que es el informe 51-2011 de SUNAT, y acá te dice que este gasto sí va a ser reducible del impuesto a la renta de la empresa, y como es una indemnización al trabajador, hay un artículo, el 18 de la ley del impuesto a la renta, que te dice que las indemnizaciones de carácter laboral no están afectas a renta de quinta categoría, entonces el trabajador va a recibir esa indemnización, ese sueldo en calidad de indemnización de manera líquida, son sin retenciones del impuesto a la renta, ¿no? Entonces, eso es muy importante que lo tengan en cuenta, ¿no?
Si es que tienen algún otro caso de un gasto laboral, lo podemos revisar, nos pueden comentar cómo hemos estado haciendo hasta ahora. Listo, man, de repente me dejas a mí ahora compartir la pantalla de la última diapo y unos ajustes que se ha hecho. Dale, dale. A ver, tienes que dejar de compartir Sí, sí, pantalla. sí, 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 sí. Ya está. Listo, perfecto. Gracias. A ver, ahí voy. Listo. La última idea fuerza y el último tema importante que queremos precisar luego de todos los conceptos laborales que son deducibles de impuesto a la renta, también es importante y queremos señalar el tema del tema de los límites remunerativos que son deducibles, ¿no? De trabajadores vinculados, ¿no? Pasa muchísimo que en las empresas, en algunas más chicas, en otras más grandes, hay familiares, hay trabajadores, eh, hay familiares de aquellos accionistas, participacionistas, titular de la empresa individual de responsabilidad limitada, como pueden ser primos, tíos, que participan y trabajan en la compañía y genera la duda, ¿no? El hecho que sean familiares o no, se establece algún límite, o sea, cómo yo puedo poner a mi hijo en mi compañía y pagarle un salario gigante, ¿puedo o no puedo hacerlo, no? Entonces, para estos fines, el artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta establece que, como línea general, la remuneración de quien es el cónyuge de los parientes de cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Cuarto grado de consanguinidad es hasta los primos hermanos, segundo de afinidad son hasta los cuñados, eh, son deducibles, pero ¿bajo qué condiciones? ¿No? Se consideran que hay dos condiciones. La primera es que trabaje dentro de la compañía y que efectivamente preste servicios, que trabaje de manera efectiva dentro de la empresa, porque si no, pues estamos frente a un escenario en el que estaríamos generando una especie de planilla fantasma, ¿no? Entonces, la condición primero es siempre que trabaje, y número dos, que esa remuneración que se pretenda deducir, pues no debe exceder un valor de mercado, ¿no? Entonces, la regla que se pone es que ese monto, esa remuneración va a ser reducible para fines de impuesto a la renta siempre y cuando cumpla con estas dos condiciones. Pero también se tiene que tener en cuenta que todo aquel monto que exceda esta denominación de valor de mercado, pues no va a ser deducible. ¿Y qué va a ocurrir? En vez de considerarse como un ingreso sujeto a la retención del impuesto a la quinta categoría, la norma establece que se va a considerar como un dividendo. Va a ser un dividendo a cargo de ese titular, a cargo de ese accionista o participacionista, eh, socio o asociado, ¿no? Aquel que ese valor de mercado que exceda, ese monto que excede el valor de mercado, mejor dicho, pues será sujeto a un dividendo. Ahora, ustedes se preguntarán, ok, Andrés, pero ¿qué es esto de valor de mercado? ¿No? Es un término que escuchamos muchísimo, valor de mercado, más en un mercado, un libre mercado, a veces hay mercados controlados, a veces hay mercados no tan controlados. Entonces, cuando estamos frente a un mercado o al término valor de mercado, nos enfrentamos realmente a una norma y para eso el reglamento de la Ley de Impuesto a la Renta en el artículo 19-A ha establecido qué se entiende por esta denominación de valor de mercado en lo que es respecto a las remuneraciones, ¿sí? Ese valor de mercado, la primera regla que pone es que este valor de mercado significará que la remuneración del trabajador mejor, o sea, se compara, o sea, la remuneración que se está buscando deducir se compara con la remuneración del trabajador mejor remunerado que realice funciones similares dentro de la compañía. Funciones similares dentro de la compañía. Es decir, siempre que realice funciones similares dentro de la compañía, pues naturalmente ese será un valor de mercado. En caso no tengamos un trabajador que haga estas funciones similares y un trabajador mejor remunerado, pues tenemos un siguiente criterio para establecerlo. En el siguiente caso, en el caso de nosotros no tener un trabajador que realiza las mismas funciones, se tiene que establecer una referencia entre la remuneración del trabajador que tiene la remuneración más alta, pero dividido entre aquellos que estén dentro del grado, categoría o nivel equivalente dentro de la estructura de la compañía, ¿no? Estamos teniendo ya la segunda regla. La primera, como dije, tiene que ser
el trabajador mejor remunerado que realice funciones similares. Si es que no se tiene uno precisamente, será el caso de que será la remuneración del trabajador mejor remunerado entre aquellos que estén en el mismo grado o nivel jerárquico. En el caso, nuevamente, que no tengamos un criterio o un referente de esa forma, va a ser el doble de la remuneración del trabajador mejor remunerado, pero entre aquellos que estén en el mismo grado, nivel o jerarquía. Ya no será simplemente el salario, sino será el doble del salario. Y finalmente, la siguiente regla es que si es que no existe este nuevo criterio, será la remuneración del trabajador de menor remuneración, ya no de mayor, sino de menor remuneración, dentro del mismo grado, nivel o jerarquía dentro de la estructura de la compañía. Y uno se pregunta, dice, luego de estas 4 reglas, ¿qué pasa si a pesar de tener estas 4 posibilidades no tengo yo un parámetro referente? Pues finalmente, SUNAT establece que el valor de mercado va a ser lo que resulte mayor entre la remuneración que pacten las partes, pero que no podrá exceder bajo ninguna circunstancia 95 UITs, ¿sí? Anuales, por supuesto. Y la remuneración del trabajador mejor remunerado por el factor de 1.5. ¿Sí? Entonces, como vemos, al momento de establecer límites respecto de la remuneración, sea del cónyuge, de parientes de cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad del titular, pues es importante tomar en cuenta que los 2 factores que he señalado, siempre que se trabaje y siempre que esta remuneración no exceda el valor de mercado. Como les dije, el literal B del artículo 19A del Reglamento de Impuesto a la Renta establece cuáles son los criterios que se deben seguir para finalmente determinar cuándo una remuneración tiene o no un valor de mercado. Todo aquel valor que se pague por encima de este valor de mercado, como les dije, dejará de ser considerado impuesto a la renta de quinta categoría, por lo tanto no se retendrá bajo ese concepto, sino que será considerado como un dividendo para el titular, accionista o participacionista, ¿no? No sé si, Osman, tú de repente quieres agregar algo más. Eh, bueno, que en fiscalizaciones de SUNAT hemos visto pues que SUNAT presta bastante atención a este tema de los límites a la remuneración de los trabajadores que son accionistas o familiares de accionistas, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces la remuneración es muy alta y por ahí SUNAT entiende que están sacando la utilidad de la empresa y están disfrazando una distribución de dividendos, ¿no? Que además va a ser reducible de impuestos y es antes de la determinación del impuesto a la renta empresarial. Entonces, bajo esa lógica es que SUNAT pide bastante información, sobre todo a fines de año. Hay muchas esquelas que SUNAT manda pidiendo que se aclare este tema, que se le explique cómo se determinó la remuneración de los trabajadores, ¿no? Y nada, eso, si es que tienen alguno de estos casos, pues por favor, encantados de ayudarles, ¿no? No sé si tienen alguna duda, alguna consulta adicional que quisieran tener. De nuestra parte, la exposición, lo que quisimos presentarles, eso ha sido principalmente lo que hemos querido mostrarles. Si no tienen preguntas o consultas adicionales al respecto, creo que nos toca a nombre del Estudio Muñiz, a nombre mío especialmente, y por supuesto creo también de Osman, agradecerles el tiempo que se han hecho, que nos hayan acompañado en este webinar. La idea que nosotros tenemos es hacer estos webinars de manera más seguida, más frecuente, para acompañarlos en estas inquietudes que surgen en el día a día, ¿no? Muchas veces la actualización, la renovación de los conocimientos siempre es necesario y muchas veces refrescarlos también, ¿no? La legislación tributaria cambia mucho, cambia constantemente. Y nada, solamente una vez más agradecerles y dar por concluida esta presentación. Osman, te dejo de repente unas palabras adicionales de cierre. Sí, gracias con todos por habernos eh, escuchado en esta breve presentación. Eh, Podrían tal vez sugerir unos temas para una próxima semana, de repente en 1 o 2 semanas podemos hacer otro webinar que creo que es más ágil, más rápido, y como es después desde internet es mucho más fácil que participen más personas, ¿no? Sí, justo, Osman, antes de irnos nos han retenido. Ajá. Nicolás nos dice, las indemnizaciones derivadas de daños por
¿pueden ser deducibles o no? Eh, Entendería que la pregunta se refiere a que la empresa vendió un bien y no entiendo muy bien la pregunta. O sea, ¿quién paga la indemnización? No, claro, es que él establecería, por ejemplo, imaginemos que yo soy una marca X que vende panetones. Yo vendo un panetón defectuoso, yo tengo que pagarle al consumidor final por una indemnización por haberle dado un producto defectuoso. Yo Ok. entiendo que Nicolás consulta si esa indemnización es o no deducible. Yo creo que sí va a ser deducible porque de alguna manera al pagar tú la indemnización por un producto defectuoso que vendiste, estás cuidando la marca, estás cuidando la generación de ingresos de la empresa, estás cuidando que el tema no se te escape de las manos y se haga viral, ¿no? Y ya la empresa tenga menos ventas, etcétera, ¿no? Pero hay que encauzarlo en ese marco, ¿no? No bastaría, pues, definitivamente con entregarle un monto X con un cheque y ya está, ¿no? Habrá que hacer una conciliación extrajudicial donde se expliquen los motivos, y claramente se deje constancia de que lo que busca la empresa es cuidar su marca, cuidar su reputación, para así cuidar sus próximas ventas y así atarlo de alguna manera al principio de causalidad, ¿no? Sí, sí, y quizás también precisar que siempre y cuando, no sé, la venta de los productos no esté vinculado también a una póliza de seguros, ¿no? Porque las pólizas, las indemnizaciones por concepto de póliza de seguro es diferente, ¿no? No es necesariamente el mismo caso. Entonces, como bien dice Osman, la idea sería atarlo y tratar de jalarlo mucho más, lo más cercano posible al principio de causalidad para establecer que este pago era necesario y fundamental para que no se ponga en riesgo la fuente generadora de ingresos, como es la venta de este producto, ¿no? Nada, Em, excelente. Entonces, muchas gracias por la participación de todos. Vamos a hacer, como dice Andrés, más seguidos estos webinars. La idea es generar más consultas, que estén más interesados en el tema y obviamente, como decíamos, la legislación tributaria cambia bastante, ¿no? Cada semana salen 5 informes de SUNAT, a cada rato el Tribunal Fiscal cambia de criterios, entonces siempre es importante mantenerse actualizados, ¿no? Y para eso estamos nosotros. Eso es todo de mi parte, Andrés. Listo, eso es todo también de mi parte. Muchas gracias una vez más, que tengan buenas tardes y nos vemos en una siguiente oportunidad. Hasta luego. Hasta luego.